Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenas tardes, buenos días Buenas tardes, buenos días, como tú quieras. Ahora y ya buenas como noches, que además ya se también se nota el escucha. cambio de horario, ya la noche comienza antes, claro. Muy bien, vamos allá. A ver, me propones que hablemos de democracia participativa o algo así, me has dicho, Bueno, sí. ¿eh? Es un tema, como tú comentas de vez en cuando, que hablamos con frecuencia, porque obviamente, al ser una radio vinculada a un sindicato, con una relación fuerte de un sindicato, y los sindicatos reúnen a trabajadores, pues el tema de la democracia, digamos, de incluir prácticas democráticas en el mundo de la empresa, es una idea recurrente. Bien, pues vamos a ello, democracia de arriba a abajo, de abajo arriba. Y dice la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, señora Yolanda Díaz, que va a proponer o propone, mejor dicho, ya la participación de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, que va a insistir en ello. Dice que Sí, se trata de un mandato constitucional que pide que sean los medios, que se faciliten los medios para que los trabajadores participen en la propiedad de los medios de producción. Bueno, bien. Es decir, que los sindicatos, y ya sabemos qué sindicatos se refiere, pues estén presentes en los consejos de administración de las empresas. En algunas ya están. sí. Bueno, eso es todo. Es decir, así ya Sí, estaría. bueno, todo es uno de los, en las constituciones de los llamados democracias sociales de derecho, ¿no? Mm. Que es la nuestra. Democracias, como las democracias siempre tienen apellidos a continuación, pues conviene a veces recordar uno de sus apellidos, pues siempre parece que ha habido una cierta intención de vincular el mundo o de llevar prácticas de democracia a ámbitos que no son los estrictamente la democracia en el sentido de la participación política en los estamentos propios de la representación popular, es decir, la maquinaria política, que está constituida fundamentalmente de partidos que acuden a las elecciones que nombran a unas, eligen a unas personas que representan a la ciudadanía, y a partir de ese momento esas personas son las que en los órganos, en nuestro caso las Cortes Generales, con Congreso de Diputados y Senado, son las que se encargan de ir legislando e imponiendo las leyes, ¿no? Entonces, esas leyes supone que son democráticas porque han surgido de ciudadanos elegidos eh, por la ciudadanía en general. Eso es el planteamiento general. Dentro de esa cuestión, pues hay evidentemente democracias variadas, y hay algunas que insisten mucho o han insistido mucho en la cuestión de incluir en el mundo de las empresas también por Real Decreto, o sea, no por Real Decreto en el sentido de que por legislación, que los trabajadores puedan participar o de hecho participen en la gestión de las empresas, ¿no? Ujú. Es así. Esa es la idea básica. Y entonces lo que pasa es que ahora ha retomado una actualidad porque en el programa que defiende Yolanda Díaz, y que recoge la plataforma Sumar, pero que lo incorpora al gobierno, al futuro gobierno, si se cumplen todos los requisitos que todavía hace falta cumplir, pues ellos intentarían poner en marcha una presencia mayor. No la presencia, porque en estos momentos ya hay en España alguna presencia sindical en empresas, en los comités de empresa y tal, hay ya alguna presencia, ¿no? No es muy fuerte, no es muy grande, no tiene demasiada influencia en la práctica, pero sí la hay. Entonces, como digo, es un tema recurrente, pero es un tema que ahora tiene el interés de que parece un artículo de la Constitución, a la que tanto se cita en los últimos tiempos, ¿verdad? Pues conviene que recoja en la vida política cotidiana un artículo de la Constitución que dice eso: los trabajadores deben participar
el gobierno, en la gestión de las empresas. Es el artículo 129, me parece recordar que era, 129.2, sí, y que hay que terminar aprobando una ley de participación institucional. Esa ley la básica, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso personal, pues bienvenido sea, ¿no? Siempre es mejor eso que nada, pero yo me estaba pensando si eso se puede quedar en algo más que nada simbólico, y eso de participar los sindicatos, y que sindicatos en la gestión, la dirección y la producción de una empresa, parece interesante si fuera real. Y si fueran los sindicatos, si los sindicatos representaran a los trabajadores y fueran los trabajadores, Claro, trabajadoras las que decidieran, pero es mucho pedir, ¿no? es mucho pedir, como es mucho pedir que eso ocurra también en el mundo de la política. Es decir, Claro. al final, un punto débil de las democracias en general es el potenciar o generalizar la implicación de la ciudadanía en la gestión pública, ¿no? Y al final lo que pasa es que puede ocurrir que esa gente que es elegida democráticamente en un proceso electoral, pues al final, una vez que están nombradas y que se llegan al cargo, pues se dan cuenta que entran en una dinámica que no es la dinámica desde la que entraron. O sea, entraron con una dinámica de querer participar en el poder para ponerlo al servicio de quienes les han votado, y luego, pues cuando llegan se dan cuenta de que no funciona exactamente así. De que una vez que estás sentado en unas cortes, en nuestro caso, sea un Congreso de Diputados o sea un Senado, pues parece que te empiezas a deber a otro tipo de luchas, gestiones, relaciones de poder que no son las que habitualmente les han llevado hasta ahí. Y se produce la sensación por parte de una parte importante de la ciudadanía de una cierta desafección con la política, ¿no? Es decir, bueno, al final no nos representan, ¿te acuerdas? Fue un lema tradicional. Todos los políticos son iguales, todos nos roban, que era otra, por ejemplo, el enfoque muy propio del franquismo, ¿no? La denostación de la política democrática en tanto en cuanto realmente no, en cuanto consideraban que no resolvía los problemas de la población, y simplemente se constituía una casta que terminaba viviendo con unos niveles generales de vida bastante mejores que aquellos de las personas que tenían las personas a las que representan. Eso, como digo, es una dinámica permanente. ¿Que ahora va a haber una nueva oportunidad? Bueno, es una ola, de alguna manera, que se está dando en toda Europa. El reconocer esa importancia de vincular realmente a las personas que trabajan en el mundo de la gestión de las empresas. Supongo que tú serás escéptico al respecto, y has dicho ya la frase escéptica por autonomasia. Sí, Menos es nada, pero no sirve para nada. soy escéptico totalmente. No porque no me guste, no me interese o crea que no sería conveniente, sino porque no creo que vaya más allá de la cuestión simbólica. En caso de conseguir, se conseguiría en algunas empresas, y después, ¿quiénes serían? ¿Qué cometido tendrían? Si ese sindicalismo del que se habla y se utiliza desde el poder, ya sabes, los sindicatos quiénes son, siempre que se habla de los sindicatos, hasta dónde llegarían. Bueno, bien, también he dicho otra frase, mejor eso que nada. Bien. Sí, mejor eso que nada, ¿no? El problema es como, al final, la tensión permanente, pero yo creo que se da en todas las instituciones que de alguna manera se convierten en instituciones. Es la diferencia que siempre hay entre los movimientos sociales, muy cargados de emotividad, con mucha espontaneidad, eh, poca regulación y sobre todo con mucha gente trabajando mucho para que funcionen, ¿no? Y contagiados por una sensación de que se está cambiando el mundo y se está cambiando la realidad, estas historias, que me parecen correctas. El problema es que una vez que se estabilizan y alcanzan los sitios en los que se ejerce el poder de hecho,
pues parece ser que terminan olvidándose qué les llevó hasta allí y qué es lo que tienen que hacer. A veces los mejores casos de los que se han instalado ya en la política de manera un poco permanente es que no dejan de recordar que defienden un programa, ¿no? Y entonces se nota cuando legislan que procuran que haya más inversiones en aquellos sectores que favorecen más a clases populares con menor poder adquisitivo, en los cuartos de la sociedad bajos, los de abajo, y que normalmente no tienen ni voz, ni voto, ni pinchan, ni cortan, ¿no? E incluso ni siquiera votan porque no les importa al final, ¿no? Pues piensan que no merece la pena y que no van a gastar tiempo de tonterías como votar, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que esa gente, una vez que están ahí, pues como digo, entran en dinámicas muy distintas y entonces se olvidan. ¿Cómo consigues revitalizar permanentemente estas cuestiones? Bueno, el invento que luego no se cumple casi nunca del todo es el invento un invento que es importante por ejemplo, nuestro sindicato, ¿no? Es la rotación. Nadie puede ocupar cargos que te alejan de la situación que te ha llevado a ese cargo. Nadie puede ejercer cargos más de dos, ¿no? Más de dos mandatos. periodos, ¿no? Dos Sí, mandatos. o periodos, sí. Eso es lo que es una de las ideas fundamentales, ¿no? El problema estriba en que luego se cumplen difícilmente, ¿no? Se cumplen difícilmente porque no se hace con rigor, es decir, que no se hace con rigor en el sentido, y eso ocurre en la política institucional y en otras políticas, ¿no? De que la gente va rotando. O sea, sigue quedándose en el poder, en posiciones de poder, lo único que va rotando y va pasando a puestos en los que no estaba y por lo tanto no se le reconoce como un profesional de la política permanente, ¿no? Sí, va cambiando, ¿no? Lo cual no cambia la situación de alguna manera, porque al final se termina formando lo llamaron la casta, ¿no? O un grupo social que tiene intereses específicos compartidos y que son los que terminan accediendo a unas instancias donde se ejerce el poder, no el poder máximo, ¿no? Porque al final todos sabemos que las economías contemporáneas, además del poder político, está el poder económico, y el poder económico está muy bien organizado y sabe lo que quiere y bueno, tienen también luchas entre ellos y tal, pero al final saben lo que quieren y consiguen imponer las cosas que a ellos les benefician. Pero con más rotación en los cargos públicos sería más difícil generar esa casta de ciudadanos especiales, ¿no? Especiales que ya tienen un trato distinto, un nivel de vida distinto, tienen salarios distintos, van en coches distintos, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual se terminan alejando de la ciudadanía común que coge el metro, coge el autobús, ¿verdad? Y si comen fuera a mediodía, pues comen menús de 12 euros con suerte, y si a veces tienen que comer con menos de 12 euros, ¿no? Y van afectados a unos horarios en el metro y la economía suya doméstica pues está siempre muy ajustada, de tal manera que si ocurre alguna desgracia pues pueden tener ciertas dificultades. Entonces, en ese sentido te digo que es lo que parece que la gente siente un cierto desinterés. Pero que la economía debiera estar regida o debiera contar con una participación mayor de los trabajadores, pues yo creo que sí, o sea, vamos, eso está claro. Siempre que no termine pasando como pasó el caso de Bankia, pongamos por caso, ¿no? En su día. Caja Madrid más que Bankia. ¿Te refieres a los sindicalistas que allí estaban? Claro, los sindicalistas que, claro, se colocan ahí. Ya estaban en el Consejo de Administración, concretamente Comisiones Obras y UGT, y los pillaron con las manos en la masa, ¿no? Sí, sí, literalmente con las manos en la masa. Y si no con las manos en la masa, a lo bruto, si los pillarían, vas viendo que se reúnen con gente, hablan con gente y al final les ves vestidos y hablando de una manera que
la gente dice, este no es de los nuestros. Bueno, recordamos que, por ejemplo, el representante de Comisiones Obreras, no recuerdo su nombre, pero con las tarjetas Black estaba bien pringadito, ¿no? Como otros consejeros. Claro, con las tarjetas Black estuvieron implicados muchos, ¿no? Mm, Porque es que al final estas cosas son muy tentadoras, ¿no? sí, pero Y sí, los seres humanos contamos con mecanismos sumamente potentes para autojustificarnos cualquier cosa. Es decir, es uno de los sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? No, si yo estoy esforzándome por los demás y bastante estoy haciendo, pues me merezco alguna cosilla, ¿no? Y empezando con el me merezco alguna cosilla, al final esas cosillas van creciendo, ¿no? Y luego se nota en toda tu vida cotidiana. Es decir, estableces relaciones con gente que son gente que conoce a gente, por lo tanto, en un momento de dificultad puedes recurrir a ellos que te van a facilitar la vida. Ahí se acaba. ¿Qué tiene de novedoso esto? Bueno, ya veremos cómo se aplica. Eso, en cualquier caso, incluso esto que es poco, tiene que, primero que, en estos momentos, primero tiene que llegar al poder los que dicen que quieren llegar al poder. Y luego tienen que tener una agenda de gobierno coherente y compartida por todos. Pues eso es otra. Una cosa es que llegues al poder y otra cosa es que la agenda sea luego compartida, ¿no? Al final, en los pequeños detalles. Y luego tienen que implementarla. Y luego tiene que funcionar. Entonces son muchos pasos todavía. Pero sí que es un paso en la buena dirección, yo creo. Es decir, porque en otros países de Europa existe ya. En Alemania quizás es el más famoso con la cogestión y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pero hay una tendencia en general en la Unión Europea porque eso es una de las marcas de la democracia. ¿Que nos fiamos de estos? Pues no lo sé, porque uno ve que las caras que están ocupando los cargos de mando de los sindicatos mayoritarios, oye, pues que son las mismas, ¿no? Año tras año, ¿no? una auténtica casta. Estaba pensando, Félix, si alguien que nos pueda estar oyendo en esta emisora y que, bueno, que sea libertaria, libertario, incluso anarquista o anarcosindicalista, o así se considere, que, bueno, puede estar pensando, bueno, ¿no sería mejor que pretendierais la autogestión de las empresas y fuerais un poco más allá de colaborar o participar en una empresa de gestión meramente capitalista? Es decir, ¿no sería más interesante esa propuesta? Hombre, obviamente tú y yo, desde luego, con sintonía con el sindicato al que pertenecemos y como consecuencia de la ideología de las ideas que hemos mamado en nuestros procesos de formación, lo que vamos buscando no es la cogestión, sino la autogestión. Y lo que vamos buscando no es la rotación del poder, sino en el poder, sino la fragmentación del poder e incluso la inversión del poder, ¿no? Entonces todo esto nos parece simpático, pero no mucho más. Es decir, es obvio que prefiero que haya algunos trabajadores, algunas personas que proceden del mundo del trabajo y suben puestos de gestión. Pero al final eso tiene que ser completado y tiene que ser controlado. Tiene que ser controlado, que es uno de los serios problemas que tenemos, creo que lo comentaba contigo el otro día, ¿no? Mm. En nuestras democracias, de que no hay control de lo que se hace. Entonces, la rendición de cuentas, que debía ser algo elemental, casi de alguna manera cuando uno se retira a los 4 o los 8 años de estar en el poder, porque se admiten 2 mandatos, bueno, en España se puede estar más de 2 mandatos, que yo recuerdo, ¿no? Eso, o no sé, no recuerdo porque si fue una decisión de andar que no, él lo hacía y luego lo hizo Zapatero, o ya es normal, es igual. Pero tú puedes estar 2 mandatos, pero no se trata solamente de eso, se trata de que al final lo que se trata es de conseguir que la gestión pública esté realmente al servicio del público, de los que son los titulares de esa gestión pública. Mm. Porque al final los que tienen poderes por delegación. Y por eso nosotros sería la autogestión. ¿Que esto se acerca? Bueno, pues será acercarse para no llegar nunca a lo otro también.
A no ser que obviamente nosotros generemos y tengamos capacidad para generar dinámica de enfrentamiento, confrontación y lucha social, porque al final de eso va la historia, para ir presionando hacia cuotas más elevadas de cogestión, que terminaría siendo una autogestión, en una especie de proceso continuo, aunque hay un salto cualitativo. Esa sería nuestra preocupación. Y eso eran las colectivizaciones en las que participaba en aquella época, por cierto, en la época de las colectivizaciones españolas, en la guerra civil, en muchas de ellas, sobre todo en Valencia, donde tú estás, el mundo de la naranja y tal, eran a medias entre UGT y CGT. Sí. Y CNT, perdona, que es CNT. O sea que sí que había a nivel de base una conciencia de que más o menos las cosas iban por el mismo sitio. Y sí se lograron cosas y funcionó. Pero el problema, como digo, es esa situación de anquilosamiento. Luego, además, lo que pasa es que hay una cosa que en el momento actual en el que vivimos, estamos en un modelo de organización económica en el que al final hay algo que no se cuestiona en ningún caso, que es la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces, la propiedad que puede ser en las que no son personales, unipersonales, ahí tienes, bueno, y es el Consejo de Administración, ¿eh? Porque en estos momentos el poder no está por descontado también en el propietario, y aquí en España tenemos ejemplos de propietarios sumamente ricos, ¿no? Salía el otro día, ¿te acuerdas? Ayer o antes de ayer salió en la prensa que las dos personas más ricas de España, pero muchísimo más ricas que el resto, claro, según la lista famosa de Forbes, son primero Amancio Ortega y después es su hija y el tercer lugar el señor de Ferrovial. De Ferrovial, y debería estar muy cerquita ya el de Mercadona. Sí, bueno, ha bajado algo al sexto, pero no ha podido cenar estas noches. ¿No? Lo que pasa es que Mercadona quizás no tiene tanto el salario él cuanto la empresa, pero es igual, no, es de los ricos, ¿no? Entonces, esa es la gente que al final tiene el poder. Y a ellos se une, obviamente, la casta, que aquí sí que sería la casta, de las personas que ocupan los cargos de poder en las empresas. Es decir, desde hace mucho tiempo ya, los dueños de las empresas no son esos burgueses orondos que aparecen en las caricaturas de la prensa obrera de los principios del siglo XX, ¿no? y segunda mitad del siglo XIX. No, ahora son accionistas, fondos de inversión, que luego además son los consejos de administración, en los cuales hay una serie de personas con unos salarios desmesurados que son los que toman las decisiones. Y decisiones que toman normalmente guiados por el principio sagrado de una empresa, que lo importante es ganar dinero. Y el resto, que los trabajadores se sientan a gusto en sus empresas, hombre, bien, pero sin exagerar, ¿eh? O que luego hay que repartir con los dividendos, la riqueza que se genera, la plusvalía generada en el funcionamiento de la empresa con los que lo han hecho posible, que por cierto no son solamente los grandes jefes, sino también los de abajo. Bueno, pues sabes tú que no se reparte, y si se reparte muy escasamente, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera incluso a ti te pueden dejar estar en un consejo de administración y que luego la dinámica interna del consejo de administración haga absolutamente imposible que incluso queriendo tú puedas imponer ninguna de las cuestiones que hay que imponer, ¿no? Porque estarás siempre en minoría, obviamente. Que estarás no solamente siempre en minoría, sino de que la lógica del funcionamiento de eso es otra. Y entonces lo que tú dices queda, bueno, pues para algún detalle de adornar la tarta me parece bien, pero no va a cambiar lo fundamental, ¿no? Eso es. En ese sentido yo lo que creo que pasaba ayer, ¿no? Para que vieras un artículo de una revista, en ese caso era inglesa, bueno, de Estados Unidos para ser más exacto, la Boston Review, y en la que insistía considerablemente en la necesidad de recuperar algo que se ha llamado la revitalización, la economía desde abajo. Ellos lo llaman la de grassroots, a pie de calle. La economía a pie de calle, que es un tema que yo también recupero de vez en cuando, porque
porque conviene no olvidarlo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que una cosa de la que se comprueba con frecuencia es que parte de los problemas que tienen los planes de ayuda a la gente que tiene dificultades elaborados por gobiernos democráticos como el nuestro, ¿no? El que está en estos momentos en funciones, que han tomado medidas durante la COVID intentando ayudar a los de abajo y tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre al final? Que carecen, no solamente carecen de personal suficiente para aplicar esas normas donde tienen que llegar, sino que carecen de una vinculación real con la gente a la que ayudan. Es decir, lo que hay que potenciar es lo que se llamaría la democracia de abajo arriba. Es decir, que cualquier plan de reformas en una ciudad incorpore un mundo laboral, incorpore realmente en su deliberación y en su funcionamiento a los de abajo. Lo que les haga hablar, que les llegue a que hablen, que su voz llegue, y no que no llega nunca porque es que ni siquiera entienden la mecánica para que llegue esas reclamaciones. Y entonces eso es lo que ocurre muchas veces con movimientos sociales que tienen mucha fuerza, agrupan a mucha gente en una zona, los convocan, logran conquistas, logran imponerse a ayuntamientos, pero los movimientos, por su propia definición, son explosiones de esperanza o de desesperación que obligan a la gente o llevan a la gente a tomar un protagonismo, pero luego se diluyen y desaparecen. O son cooptados por la burocracia. Sí. Y entonces la burocracia lo que hace es nombrarlos. Y claro, lo que hay que conseguir, que para mí es uno de los temas complicados, es una sociedad civil mucho más activa. Que las redes sociales en las que las personas se juntan para defender sus derechos, y no solamente para defenderlos y lograr que se cumplan y se respeten, sino para conseguir hacerlos crecer, que se incrementen los derechos, que crezcan los derechos. Esa es la movilización que necesitamos, porque al final yo no diría que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero que sí que hay una dinámica perversa en virtud de la cual la gente de abajo realmente no tiene voz, no hace oír su voz, ni sabe cómo hacerla oír, ni tiene redes para hacer que se oiga. Y eso evidentemente exigiría un planteamiento de la política muy distinto al actualmente vigente. Exigiría pues lo que planteaba, como te decía antes, esa línea de Boston, de la gente en Estados Unidos, que es incorporar a gente a primera línea, a gente de la que está currando abajo, que no hay una burocracia que viene desde arriba, ¿no? Sino que no que la burocracia estatal tenga una visión social de lo que es, no, sino que la burocracia incorpore a la gente de abajo a la que se dice que estamos beneficiando, ¿vale? Que en aquel caso era el New Deal, el nuevo acuerdo, ¿no? el nuevo proyecto. Vaya usted a hablar con la gente, y no solamente vaya a hablarles, sino que déjeles entrar, déjeles que participen y déles su tiempo, porque esa gente es que no sabe expresarse bien. Bueno, sabe expresarse muy bien, pero con un lenguaje que los de arriba no entienden. Y entonces lo que hay que conseguir es esa revitalización, potenciando el número de personas sacadas de abajo, o sea, cooptadas desde abajo, pero no para incrustarlas en la administración, sino para que revitalicen la administración y que sean, claro, rotativas, ¿no? Es de hay una estrategia más de refuerzo, de forzar las cosas, de que se diseñen estrategias mano a mano con las personas a las que presuntamente van a beneficiarse de esas medidas, ¿no? Y yo creo que esa especie de democracia de abajo arriba es lo que se acercaría más
a lo que nosotros entendemos del anarquismo, una democracia, una acracia participativa, la cogestión o la autogestión. Es decir, incluir de verdad a trabajadores a salarios bajos, a no trabajadores y gente que se dedica a cuidados, intentar que se incorporen a los lugares donde se diseñan, a las agencias en las que se diseñan los proyectos y se articula la manera de llevarlos a la práctica y la manera de vigilar que se están llevando a la práctica, ¿no? Eso sería muy diferente en cualquier caso a la presencia de algún burócrata sindical en un consejo de administración ocupando un sillón y gastando allí sus horas sindicales y siendo ninguneado mayoritariamente o casi siempre por el resto del consejo de administración. Claro, eso sería más parecido a que la administración tuviera trabajadores, no estamos hablando de representantes ahora políticos, ¿no? Sino de trabajo, de curritos, y por lo tanto curritos mucho más cerca de los curritos a los que pueden escuchar y que se hagan en el barrio, en donde corresponda la reunión, en este caso serían los barrios por los ayuntamientos o en zonas horarias como tú quieras, llamar a la gente e ir a hablar con ellos donde ellos están. No seleccionar a 4 o 5, nombrarles portavoces permanentes de esos trabajadores y llevarles a la sede parlamentaria correspondiente al ayuntamiento, que suelen ser sitios que ya intimidan por su sola presencia a los que vienen de casas modestas, ¿no? Y ya van generando una situación de debilidad en la negociación, porque les están metiendo en un ámbito que no es el suyo. Sería lo contrario, baje usted y pregunte, y dé la voz, y de verdad dé la voz, y busque usted gente especializada en escuchar a los que no tienen voz, ¿no? Esa es la idea, yo creo, de la potenciación, el crecimiento poderoso de asociaciones de la sociedad civil, ¿no? En el caso que nos ocupa, sería, yo creo, más beneficioso en estos momentos para lo que propone la Susana Díaz, la Yolanda Díaz, la ministra, o ministra en estos momentos en funciones, ¿no? Que es hacerse cargo desde ella. No. Usted que es sindicalista, lo que tiene que hacer es potenciar los sindicatos. Y los sindicatos como gente, no sindicatos verticales ni sindicatos de gestión, no. Sindicatos de discusión, de convivencia entre los trabajadores y de lucha conjunta. Eso es lo que usted tiene que potenciar, que el sindicato mejore. Y no que mejore porque voten para usted luego, no, que mejore su capacidad de estar mucho más cerca de la gente, con cargos más rotativos y hablando el lenguaje que habla la gente. Y hablando de los problemas que tiene la gente. Y no, como digo, no llevándose. Esas viñetas ya estaban en la prensa obrera de los años 20, en la cual el nombrado para participar en la gestión de la empresa en nombre de los trabajadores entraba en el despacho del banquero o vamos, del empresario y palmadita, jaja, ya estamos y le repartía, ¿no? La idea que tenían los anarquistas de que todo el que aceptaba ese tipo de situación lo que estaba haciendo es convertirse en un agente del empresario, ¿no? Eso es lo que hay que remediar. Entonces, en ese sentido, sí que sería una parte que a mí me preocupa especialmente en estos momentos, es lo débil que es la democracia de abajo arriba en nuestro país. Sí. Conclusión para cerrar el tema, entonces, así en unos titulares o una entradilla, como mucho. Pues en mi caso concreto, que aprovechemos cualquier resquicio que haga la administración para dar caña, pero no olvidemos nunca que en el caso concreto de mucha de la gente que nos escucha, lo que interesa es que haya poder en las fábricas, en los sitios de empleo, en los sindicatos, que funcionen bien los convenios colectivos, porque luego, claro, los trabajadores participarán en las empresas que tienen un gran número de trabajadores, ¿no? Pero tú sabes que no hemos dado el dato, pero más de la mitad de las empresas españolas son de menos de 20 trabajadores. No me acuerdo cuál era el dato ahora, pero esto ya sabes que se busca enseguida.
Pero la idea es que la mayor parte de los trabajadores no trabajan en las grandes compañías. Cierto. El empleo en nuestro país está en la pequeña y mediana empresa. Claro, y en la pequeña, con 3, 4, 5, 10 trabajadores. Sí, 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 en En pequeña. lugares en los que, si no cuentan con un sindicato, no se afilian sindicalmente, no cuentan con grupos ajenos a, y no cuentan además con convenios colectivos llevados por sindicatos que se acuerdan de ellos, pues al final eso sí que no pueden vivir de la bondad personal del empresario del estoque, ¿no? Mm. Porque si no, no van a haber y en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Potenciar las asociaciones vecinos, potenciar los sindicatos, potenciar las escuelas populares o los ateneos, los sitios en donde la gente puede sentirse que participa de una colectividad, que esa colectividad sería la comunidad política real, en la que intercambian ideas, comparten expectativas y buscan también maneras de conseguir que esas ideas se lleguen a la práctica. A mí eso es lo que hay que potenciar por todas partes. Muy bien, cambiamos de tema, ¿te parece? Me Porque parece bien. vamos entrando en minutos del programa. Me proponía su segundo tema, refiriéndose a la guerra actual de Israel en Gaza, en Palestina, para hablar de geoestrategia, geopolítica a nivel internacional. Me mandabas un artículo que apareció en un periódico, creo que es el Confidencial, si no recuerdo. Sí, te lo copié para que pudieras leerlo, ¿sí? Porque el Vale. confidencial es de pago. Bueno, pues se titula Maniobra maestra o error de cálculo y dice más o menos, algunos al primer párrafo, Israel está preparado para una guerra larga. Jamás también. ¿Quién es el gato en la ratonera de Gaza? ¿Estamos ante una trampa diseñada al milímetro por Hamás para empantanar a Israel en una guerra que no puede ganar? ¿O fue un error de cálculo de los yihadistas? En definitiva, ¿quién es el gato en la ratonera de Gaza? Bueno, así empieza el artículo, que es más largo. La gente, si lo quiere encontrar, lo podrá ver en el diario El Confidencial. No sé qué te... Ese es de pago, ¿eh? O sea, que no, yo es que estoy suscrito por leerme un periódico de derecha de vez en cuando. Vale, pues Te lo vamos a... recomiendo, además, siempre. Dime. Yo también. Es decir, no leamos solo lo que nos da la razón, sino de vez en cuando Sí, aquí conviene. nos la quita para sacar conclusiones. Vamos allá. ¿Qué quieres plantear tú? Bueno, yo quiero plantear, bueno, en primer lugar, lo que está empezando a ser ya desmesurado, ¿no? Es decir, este genocidio espectacular es incomprensible. A mí me amarga un poco la vida todos los días, ¿no? Sí, Es decir, ver cómo aviones de última generación atacan a gente absolutamente indefensa, porque no tienen nada con la que repeler un ataque de un avión. O sea, como si estuvieran haciendo ejercicios militares, pero ejercicios militares en los que ya van 10.000 muertos, de los cuales más de la mitad, obviamente, son niños. sí. O sea, esto es un asesinato planificado, ¿no? Esto tiene una pinta clara de genocidio, ¿no? Yo no sé quién es el gato de la ratonera, los ratones sé quiénes son, ¿eh? Que son los palestinos. Ujú. Palestinos que además estamos entrando en una geopolítica en la que están aquí muchos intereses y al final se reúnen los poderosos y bueno, los que pagan todos los platos rotos son, como suele suceder en este caso muy concreto, la población palestina. Porque los militantes de Hamas, obviamente, de lo que se puede saber, que no se está seguro de nada, pero están combatiendo, están muriendo también, o sea que no es que sean... pero ellos están en unos túneles muy bien pertrechados, muy bien defendidos, y no sé si están exactamente entre las ruinas, alguno habrá, ¿eh? Pero al final son grupos terroristas minoritarios adolecen de algunos de los vicios de las élites políticas de sus contrarios, del Netanyahu y compañía.
Y al final, yo me temo que va a haber una tercera Nakba, y que van a echarlos de allí. Una segunda Nakba sería, en todo caso. Que es que hubo una tercera, una primera, la fuerte, y luego una segunda a raíz de la guerra de los 6 días. Hubo otra vez otra expulsión de un montón de palestinos de sus casas, fue cuando se quedaron con Jerusalén. ¿De Sí, acuerdo? Jerusalén, sí. Eso fue una Eso fue segunda Nakba. en el 49, No, en el 49 no se quedaron con Jerusalén. Jerusalén era una ciudad A la guerra de los 6 días palestina. está referido 67. Sí, esa era de 67. La guerra de 6 días, 66, 67, 68, por Sí, ahí. sí, sí. Esa es la guerra que es la segunda. Porque ahí es cuando avanzan el territorio, se quedan con los altos de Golán, corren la frontera de Cisjordania. ¿Me explico? Sí. Es la segunda Nakba. Y claro, echar a gente que se tiene que ir. Y se quedan con todo Jerusalén, solo queda el barrio, la zona este del barrio de Jerusalén, pero que está cada vez más fuera de lugar, ¿no? Porque además es cuando implantan las leyes estas de que una casa derruida no la puede comprar un palestino, aunque sea la suya, Sí, y no claro. la puede rehacer. Ujú, Cosas de este tipo. ujú. Claro, el palestino que se le ha hundido la casa se tiene que ir. Y evidentemente la compra un judío, al día siguiente. Y además en este caso hay que decir un judío, porque uno de los problemas de Israel, aparte del étnico supremacista racista, es que tiene una identidad religiosa. Eso que lo gestionen los judíos como puedan. ¿Mm? Vale. Pero es así. Entonces, quiero decir, ¿y qué es lo que puede ocurrir ahora mismo? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues tú lo has visto, se planta un portaaviones, dos portaaviones, ahora va un submarino, Irán se para, China interviene por otro lado pero no apoya, todos los árabes, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, boom, retiran rápidamente, es decir, se reconfigura y mientras tanto Israel está sacando tajada, claro. Evidentemente la matanza de los 1000 y pico eh, personas que estaban allí en una fiesta, o estaban muchos en fiesta, no es una barbaridad realmente desmesurada y no hace falta inventarse bebés degollados para decir que es una barbaridad. Pero claro, ahora la balanza es tan brutalmente desmesurada Sí, y además, el derecho a defenderse, en el que ¿pero qué es el se. derecho a defenderse? Eso no es el derecho a defenderse. Claro, pero es lo que utilizan ellos. Es decir, Israel Ya, tiene derecho a pero defenderse, pero derecho a defenderse aniquilando a todo un pueblo. Eso no es lo que toca bueno, hacer. lo único, yo sí que creo que algo les preocupa, que en los países que le apoyan, los llamados occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos y alguno más, pues de algún modo empieza a haber movimientos ciudadanos más fuertes, diciendo que esto de los judíos de Israel que no es de recibo, ¿no? O sea que está el prestigio de Israel en la opinión pública, yo creo que está bajando. Bueno, en España nunca ha estado abierto, o sea que no sería un sitio, pero por lo que yo me entero de por ahí fuera, no mucho, pero algo me entero, pues parece. Y entonces, bueno, pues un caso más en que si hay que sacrificar a un pueblo, se lo sacrifica, ¿no? La geopolítica indica que, y todo se está reconfigurando, y en una plena situación que la humanidad necesita, sobre todo, reforzar organismos como las Naciones Unidas, porque es la única que tenemos que puede intentar coordinar proyectos, propuestas, como los famosos objetivos del desarrollo sostenible, que luego puede la gente decir que es un camelo, pero es menos camelo que eh, esta guerra que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, estamos ante las crisis globales que tenemos, de diferente tipo, pues está surgiendo uno de los peligros, esta radicalización de antiguos conflictos geopolíticos y la vuelta descarnada de la fuerza militar como la que al final garantiza que yo soy quien soy, estoy donde estoy, mando donde estoy y no tengo en cuenta a los demás para nada, ¿no? Yo creo que eso eh, a mí sí me preocupa seriamente, ¿no? Y además me preocupa seriamente porque, lo digo, por jamás tengo poca simpatía. En principio no creo, no veo que sea una organización próxima a lo que nosotros defendemos,
pero el gobierno de Tel Aviv está más lejos todavía. Sí, yo creo que más lejos, porque además se está gobernado en estos momentos por un fascista, vamos, con toda la ley. Una persona que además está salvando su condición de persona que la pueden empurar en cualquier momento. ¿Por dónde va a salir? No lo sé, yo no veo solución para los pobres palestinos, no creo que... Porque además no hay voluntad por parte de ningún país occidental, ningún país europeo, de realmente decirle a los israelíes que basta ya y que paren. Ujú. No es fácil decírselo, porque sigue siendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿eh? Y más combativos. O Y sea, el es una lobby, potencia nuclear. y el lobby judío tiene implantación y muchas raíces en muchos sitios, En muchos sitios, especialmente claro. Estados Unidos y en la Europa de que hablabas antes, la Europa, hablemos de Alemania, Austria y alrededor de Francia, Gran Bretaña, tienen un cargo de conciencia importante sobre lo que hicieron ellos con ese Sí, tienen pueblo mala conciencia, de evidentemente, y mala además tienen conciencia y de ahí también sus poblaciones la arrastran de alguna manera y les cuesta mucho pues asumir que Israel está haciendo lo que hicieron con ellos otros en otros años, ¿no? Y por eso no se entiende a veces las posiciones, bueno, de especialmente Alemania, Austria, también Francia, bueno, y Inglaterra, Gran Bretaña, que al fin y al cabo los vendió, fue quien los entregó a Israel, bueno, a las Naciones Unidas, pero indirectamente al Estado de Israel allá por 1920, cuando acabó 1918 y 1920, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era quien controlaba la antigua Sí, Palestina. dio a los sionistas la posibilidad de irse allí. El movimiento sionista empezaron a comprar tierras allí. Sí, bueno, todos recordamos aquel famoso, ¿cómo se llama? La famosa declaración De Balfour. de Balfour, que le dijo al lobby judío. Balfour es el apellido, para que la gente que nos está oyendo, del ministro de Exteriores de Inglaterra en aquellos momentos. Balfour se llama por el nombre, por el apellido del ministro de Asuntos Exteriores, que le dirigió una carta que se publicó por aquellas épocas en diarios y al lobby sionista de Gran Bretaña y de Irlanda, diciéndole que tranquilos, que nosotros nos retiraremos de aquí, lo dejaremos en manos de Naciones Unidas, pero aquí tendréis vuestra tierra, es mi compromiso, ¿no? Es, bueno, así por encima, la famosa declaración. Claro, que no deja de tener una parte de echar a los judíos una vez más de Europa, ¿no? Sí, Iros a vuestra tierra, pero vamos, eso es su tierra como mía, ¿no? Es decir, que vale, era de todos aquella tierra, ¿no? tú verás. Mm. Esa tierra, yo creo que es una tierra. Veía el otro día te lo puedo pasar porque tiene mapas muy bonitos, de uno que estudia estas cosas, estudia quién ha ocupado ese territorio en los últimos 10.000 años. Sí, Y bueno, bueno, ahí es un follón, es un follón. Además, es un si lo, follón, si pero lo de los sitios de más follón del mundo. sí, sí, sí. Porque es un cruce de Oriente, Occidente, de África, y ahí se han movido de todas partes, ¿no? Y Mm. posiblemente los judíos igual son de los que menos tiempo han estado allí, Sí, aunque han estado también bastante tiempo, aunque ¿no? ellos se cogen a escrituras sagradas, Sí, claro, la a tierra prometida. Biblia, a libros que tienen lo que tengan de historia y otro de mitos. Pero en fin, Sí, no, claro, son historias del pueblo y son historias, obviamente, son historias que intentan glorificar, bueno, los libros de la historia de Israel también ponen a parir a sus jefes y a los israelitas con frecuencia, pero es igual. vale. Evidentemente son libros para generar una identidad, ¿no? Y entonces, en este momento te decía de la guerra, de la geopolítica, porque tal como está la cosa, era el artículo de la tesis del final decía eh, que tampoco es tan improbable que al final salga ganando, aunque salga machacado, salga ganando jamás. Porque Israel se ha metido en una operación sumamente complicada,
y además quieras que no, ha cortado lazos con mucha gente, ¿no? Fíjate que está a punto de firmarse acuerdos con Arabia Saudita Sí. y con Qatar. Creo que Marruecos también medio ha llamado al Lo había embajador, me firmado parece. ya lo había firmado con Marruecos, con el gobierno de Marruecos, que el pueblo de Marruecos va por otro lado, claro. Ya, pero que incluso tengo entendido que ahora en estos momentos el gobierno de Marruecos no sé si ha mandado, ha hecho, ha llamado, estas cosas que se hacen, que venga el embajador que quiere hablar con él, Que le voy a que preguntar, el sí. suyo vaya con ustedes y hablan con él, porque esto no, creo que el propio gobierno de Marruecos se ha distanciado, ¿no? Y el gobierno de Egipto porque está vendido por sus propios problemas internos, ¿no? Y sus pánicos a gente parecida a Hamas. Pero como digo, la geopolítica puede ser muy peculiar y igual Israel al final no gana. O es una victoria pírrica como la que obtuvo en Líbano, que tuvo luego, aparte de manchar su imagen de manera brutal con aquellos ataques a los campos que fueron matanzas brutales con consentimiento israelí, ¿verdad? Pero luego al final se tuvo que retirar de los altos del Golán y tuvo que recular, ¿no? Mm. O sea que al final quiero decirte bueno, pues una victoria pírrica y no sé cuántos israelitas, soldados israelitas van a morir, bueno, en cuánta parte, población civil, afortunadamente ellos tienen la fortuna, eso tienen la suerte de que a ellos no los pueden bombardear, si no ya verías. Bien, Félix, tenemos que acabar. Pues vamos a acabar, Pues acabamos. me parece bien. Seguimos hablando de estos temas y de otros Sí, que tú propongas la semana que viene. me Si parece bien. te parece bien. O que propongas tú, puedes decirme, oye, Bueno, yo no propongo nada, yo os escucho y ya está. bueno, tú, Vale. pues nada, que tengáis un buen día todas y todos. Nosotros mañana tenemos fiesta en Madrid. Toma ya. ¿Qué día tenéis fiesta en Madrid? ¿Hoy o mañana? Son esas fiestas que para cuadrar los 12 días famosos, ¿sabes, no? Sí. En Madrid tenemos dos fiestas, bueno, pero no, perdón, fiestas solo en el Ayuntamiento de Madrid, que es la Almudena, la patrona del Ayuntamiento de Madrid. Ah, Entonces es fiesta patronal, sí, es una de las del Ayuntamiento, que tiene, el Ayuntamiento tiene dos santos, San Isidro y la Almudena. Bueno, la Almudena es una virgen, vale, sí, bueno, pero también era santa, ¿no? sí, No, claro, claro. no va a ser una virgen que no fuera santa. Sí. Entonces quiere decirte que tenemos esas que a veces San Isidro no es así siempre, desde luego. La Almudena es un poco más variable. Es como la fiesta del 19 de marzo de San José. Esa es más variable. Y si cae puede ser para un puentecillo y la ponen rápidamente, porque como son tan muy amigos de la Comunidad de Valencia, en tiempos los gobiernos eran muy amigos. ¿Eh? El gobierno de Madrid y el gobierno de Valencia, ¿te acuerdas, no? Sí. Pues eso. Bueno, Bueno, total, nada, que tenemos una fiesta mañana, oye. vale. Pues que lo paséis bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta luego. Un abrazo a todos y a todos.